Hola, hola a todos. Mire, ya sé que había dicho que haría un vídeo sobre la bomba atómica y claro que lo voy a hacer, ¿eh? Pero hoy digamos que es un vídeo serie B porque me apetecía, me apetecía. Tenía ganas de hablar de la Catedral de Tarragona y hoy vamos a hablar de la Catedral de Tarragona. A ver, que no cunda el pánico, ¿eh? No vamos a hablar de la Catedral de Tarragona en sí toda porque aquí nos daban las campanadas, ¿eh? Así que de lo que vamos a hablar es del frontal, o sea, digamos de la fachada de la Catedral de Tarragona. Y aún así, como mi intención es hacerlo muy corto, lo vamos a hacer en dos vídeos. En sí, la fachada de la Catedral de Tarragona será el próximo. Hoy vamos a hacer como una especie de calentamiento. A ver, ningún jugador salta al terreno de juego sin haber calentado. Pues nosotros también, antes de saltar sobre el frontal de la Catedral de Tarragona, vamos a calentar. ¿Y de qué modo vamos a calentar? Pues bueno, a mí me ha parecido, pues por ejemplo, empezar por unas fechas que he escogido yo, que otros cogería otras, pero bueno, estas las he escogido yo. ¿Y cuáles son? Son, por ejemplo, el año 711. Empecemos en el año 711. ¿Qué pasa en el año 711? Pues en España, la península ibérica, se produce la invasión sarracena, o que es lo mismo, la invasión de los moros. Digo moros y lo digo a conciencia, porque bueno, hay palabras, sustantivos no tanto, porque si yo digo mesa, es igual ahora que hace no sé cuántos años, no pasa nada, pero hay adjetivos que se desgastan con el tiempo, ¿no? Pero bueno, yo digo moro en el sentido que tiene según la Real Academia, que es gente procedente de una determinada zona geográfica, que en este caso la zona geográfica es el norte de África. Había bereberes, había allí, bueno, un conjunto que invadieron la península ibérica. Por cierto, que eran otros tiempos y que esta invasión, que ahora parece, ¿no? Y fue, porque bueno, los habitantes de España en aquellos momentos eran otros, o sea, el número, porque realmente los moros que vinieron e invadieron la península ibérica, según a la fuente que vayas, pero oscilan entre 15.000, lees en unos sitios, 25.000 en otros. O sea, nada, ¿eh? Sí, haría un chiste fácil, pero no quiero herir sensibilidades, ¿eh? O sea, pocos relativamente, mirando desde el punto de vista actual, ¿no? Pues todos sabemos que Tariq entra por abajo, por el extremo de Andalucía. Unos dicen que Tariq fundó Tarifa, cosa que no es cierta, no fue Tariq el que fundó Tarifa, fue Tarif fue el que fundó Tarifa. Bueno, todos sabemos la batalla del Guadalete, de Don Rodrigo, toda esta, pasémosla que tenemos que hacer un vídeo corto, ¿no? Estos moros tardaron nada, y esto es lo que a mí me sorprende en aquellos momentos, en aquellos tiempos con las vías de comunicación que había. Estos moros se presentan en los Pirineos con 3 o 4 años, o sea, hacen un avance terrible por la península ibérica, ¿no? Bueno, avanzan y ya no sé si sería 3, 4 años después del 711 cuando penetran por abajo. Y en Tarragona había el arzobispo San Próspero. San Próspero se sintió inquieto. ¿Y qué hace San Próspero? Pues abandona Tarragona. Y si no voy mal, se fue a Italia. Abandona Tarragona llevándose consigo las reliquias de San Fructuoso. ¿Quién es San Fructuoso? Pues San Fructuoso es el primer obispo de Tarragona y el primer mártir del cristianismo de la península ibérica. Por cierto, siento la autocita, pero al pobre San Fructuoso lo martirizaron, murió quemado, a unos 250 metros de donde estoy yo ahora, que es mi casa, ¿no?
Bueno, se va San Próspero y detrás de San Próspero se va Raimundo y todo el mundo. Quiere decir que Tarragona y el Camp de Tarragona quedan desiertos. Y cuidado que no es poca cosa, porque quedan desiertos nada menos que casi 400 años. Muy cerca de 400 años, todo el Camp de Tarragona estaba completamente vacío. Es una etapa de la historia que, a mi modo de ver, los historiadores también todavía les queda aquí un buen trabajo que hacer, porque es curioso que esto estuviera, es que aquí no pasaba una mosca durante 400 años, ¿no? Por cierto, el río Gaià, que está al este de Tarragona, fue durante bastante de este tiempo fue frontera entre el mundo cristiano al norte y el mundo musulmán al sur. O sea, el río Gaià, 4 o 5 kilómetros de Tarragona, toca Tarragona, y era la frontera que separaba, ¿no? Bueno, hemos dicho que se va a San Próspero, detrás de él todo el mundo, y pasan, ya digo, casi 400 años. Es en el 1091 cuando el Papa Urbano II restablece la sede episcopal de Tarragona, dependiendo de Narbona. Digo sede episcopal conscientemente porque ustedes notarán que a veces aquí me pasaré de obispo a arzobispo y de obispo a arzobispo. Y es así, es real, no es que yo me equivoque. Bueno, 1091 Urbano II restablece la sede episcopal de Tarragona, ¿no? Pero bueno, y el hecho... que me cargo el micro, perdón. El hecho significativo lo son todos, pero es decir, en el año 1116, Ramón Berenguer III conquista la ciudad de Tarragona y el Camp de Tarragona, ¿no? ¿Y qué hace? Estamos en tiempo, fíjense ustedes la fecha, estamos en tiempos de feudalismo, ¿no? ¿Y qué hace Ramón Berenguer III? Lo pone bajo la advocación de Santa Tecla y... ¿qué hace? Cede este territorio, lo cede a la Iglesia. Lo cede a la Iglesia para que la Iglesia repueble el campo y vuelva a tener vida, y esto se hacía pues a través también la sede episcopal, evidentemente ayudaba mucho. Digo que en 1116 Ramón Berenguer III conquista el Camp de Tarragona, pero bueno, como todo, siempre he dicho las fechas, no nos tomemos las fechas tan matemáticas y exactas, porque en Siurana, el que se conozca la zona, hay el Salt de la Reina Mora, y fue hasta el año 1153 que había moros, no podemos decir moros en la costa, porque Siurana no está en la costa, pero había moros por allí, hasta 1153. Vayamos a 1119. ¿Qué pasa en 1119? El Papa Gelasio II nombra a San Olegario obispo de Tarragona. Nunca residirá en Tarragona, era obispo de Barcelona y nunca residirá en Tarragona. Nos vamos a 1129 y San Olegario otorga carta de donación de la zona, del Camp de Tarragona, a Robert de Aguiló. Me vuelvo a citar, yo vivo en la calle de Robert de Aguiló de Tarragona. Da carta de donación a Robert de Aguiló. ¿Quién era Robert de Aguiló? Robert de Aguiló era un noble normando que, bueno, y es como funcionaban las cosas en aquel momento, que había ayudado con sus hombres, sus soldados, había ayudado a la conquista de Tarragona. Y por eso San Olegario le hace carta de donación a Robert de Aguiló, que se constituye como príncipe de la ciudad. Pero vamos a ver, este príncipe nada tiene que ver con monarquías y con reyes y con nada. Es príncipe de la ciudad en el sentido que tiene en otras ocasiones, en el mundo romano y en otras situaciones, la palabra príncipe, que viene de o significa principal, o sea, nada de reyes o dinastías. Príncipe en el sentido de principal, pero bueno, insisto, mi calle es la calle Robert Aguiló Príncep.
Ahora nos plantamos en 1148, ¿y qué pasa en 1148? Que Bernard Tort es el primer obispo en residir en Tarragona. Primer obispo que en 1148 y en 1154 ya es arzobispo. Y funda el capítulo de la catedral. Bueno, teníamos que el Camp de Tarragona se le había donado a Robert d'Aguiló, y Bernard Tort, cuando fue la hora de renovar los tratos con Robert d'Aguiló, pues no se entendieron. Entonces Bernard Tort, al no entenderse con Robert d'Aguiló, lo que hace, pues que restituye el gobierno de la ciudad en Ramón Berenguer IV. Evidentemente esto no fue del agrado del hijo de Robert d'Aguiló, que tuvieron sus más y sus menos, hasta el punto de que Robert d'Aguiló asesinó en el presbiterio, o sea, al lado del altar de lo que entonces era catedral, asesinó al arzobispo Hugo de Cervelló. Claro, esto revuelo en la ciudad, y ¿qué hace Robert d'Aguiló? Tuvo que huir. Hay unos que, lo digo con la boca pequeña, que unos dicen, pero yo no tengo la constancia para poderlo afirmar, que Robert d'Aguiló se va y funda la ciudad de Reus. Paréntesis muy grande. Lo que sí es cierto es que Robert d'Aguiló se va a Tortosa. Entonces pasamos al año 1321, significativo para la ciudad de Tarragona, porque llega el brazo de Santa Tecla, la reliquia, brazo de Santa Tecla, 1321, y ya llega a Tarragona. O sea que lo de Santa Tecla con Tarragona también tiene su historia, ¿no? En 1331 se consagra la catedral, la actual catedral. Es consagrada por don Juan de Aragón. Juan de Aragón, todo un personaje, hijo de Jaume II, conde de Barcelona. Jaume II el Justo, cuidado, no confundirnos aquí con el Jaume II de Mallorca, que no tiene nada que ver. Y quiero avanzar, pero es que hay cosas que no me las puedo dejar. Este señor Juan de Aragón tiene la tumba en el presbiterio de la catedral, muy bonita. Si tienen una ocasión vayan a verla. Está hecha en mármol y está hecha en... Podremos alargar mucho sobre esta tumba, pero no podemos. Está hecha en mármol, y está hecha en un mármol reciclado. Se cree casi con toda seguridad, porque tampoco puede ser de otra manera, que este mármol pues procede de antiguas construcciones romanas, que cuando de estas construcciones romanas cae el Imperio Romano y todo esto se va un poco abajo, pues se reaprovecharon muchos elementos constructivos, ¿no? Vale, y nos plantamos al año 1348 con la peste negra. Cuidado, con la peste negra nos podemos reír del COVID de hoy. Piensen que la peste negra fue terrible. O sea, yo diría que no quedó casa que no hubiera un muerto con la peste negra. Y en toda Europa se fue al otro mundo como 1/3 de la población total. Insisto, nada que ver con el COVID actual. Bueno, afortunadamente el COVID pasado, y lo que queda de COVID es otra cosa. Bueno, y aquí pongo una foto que he hecho yo, que ya vemos la catedral al fondo, la parte más alta de la ciudad. A ver, el emplazamiento de la catedral tampoco es al azar de cualquier cosa. Piensen que antes aquí hubo un templo de culto imperial romano, hubo una catedral visigótica y hubo una mezquita árabe. Vale, cuando en este emplazamiento han habido todos estos monumentos, algo tendrá el emplazamiento, ¿no? Y he puesto esta foto de la calle Mayor para que vean ustedes la casa de la izquierda,
que esta casa de la izquierda era la residencia del abad de Poblet en sus desplazamientos a Tarragona. Por cierto, insisto, no voy a parar tampoco, pero tiene una relación importante con la conquista de Mallorca, pero aquí lo de... En esta calle mayor que nos lleva a la catedral, si la seguimos, ya casi arriba, a la derecha, se encuentra el antiguo ayuntamiento. Y llegamos a la Plaza de los Cols. En la Plaza de los Cols quiero hacer un inciso porque a mí particularmente, para mí tiene un interés muy, muy especial, ¿no? Vemos que hay dos fuentes iguales y simétricas. ¿Por qué? ¿Qué hacen aquí esas fuentes? Esperes que tengo la foto. Sí, tengo la foto y después me olvido de ponerlas, me salto unas y bueno. Aquí vemos la escalinata de la catedral. Hay, si no me equivoco, he contado mal, 19 peldaños, desde la Plaza de los Cols, que es abajo, hasta arriba la explanada de la catedral. Vale, en este tramo de escaleras, a cada lado, ustedes ven una, la otra se ve muy poco, la tapan, hay dos fuentes, ¿no? ¿Qué tienen de particular esas? Pues tienen lo siguiente. Situémonos en la segunda mitad del siglo XVIII. Centrémonos, año 1750. Nos encontramos con que la ciudad ha doblado la población en pocos años y necesita agua. Peligro de hacerme pesado, pero tengo que repetir que la historia hay que mirarla siempre con las gafas de la historia, ¿no? ¿Por qué digo eso? Porque entonces nos encontramos en esta situación de que la ciudad ha doblado la población y necesita agua. ¿Y quién da un paso al frente? El que da un paso al frente es la Iglesia. Y digo que no quiero hacerme pesado porque vuelvo a repetir, que la historia hay que mirarla con las gafas de la historia. ¿Por qué digo eso? Digo eso porque entonces la Iglesia en aquel momento tenía un poder económico y tenía un poder político, las dos cosas. Nada que ver con los pobres obispos y arzobispos de hoy que van procurar no pisar muchos charcos y a ver por dónde salgo. No tiene nada que ver, insisto. Nos encontramos aquí con una iglesia con un poder político y con un poder económico. Estaba de arzobispo el señor Joaquín de Santillán. Y se ve, yo supongo, por esta situación que tenía, se ve que él cree que debe tomar la iniciativa, ¿no? Y aquí es donde a mí me gusta esta parte de la historia, ¿no? El Joaquín de Santillán, ¿qué hace? Pues para mí lo hace muy bien. Por cierto, esta semana oía a Pérez Reverte, lo oía enlatado, no en vivo. Lo oía enlatado, que le preguntaban qué era para él la historia, explicar mucho, que ustedes saben que habla por los codos, habla bien y mucho, y en un momento determinado dice: no hay nada nuevo, solo hay cosas olvidadas. Y no sé si la cito, la hago exacto, pero quería decir eso, porque es una verdad como un templo. Y esto lo empleó lo había empleado Joaquín de Santillán, para cuando se vio que la ciudad tenía un gran número de habitantes y no tenía agua suficiente, dijo: vamos a ver si esto ya ha pasado y vamos a ver qué han hecho. Y efectivamente volvió la vista atrás y vio que en la Tárraco romana, que estaba muy poblada, ya pasó lo mismo, ¿no? Y dijo: bueno, pues vamos a ver qué hicieron estos romanos cuando tenían mucha población y poca agua, ¿no? Los romanos miraron, y Tarragona tiene dos ríos, uno al este y otro al oeste. Al este tiene el río Gaià y al oeste tiene el río Francolí. Hoy digo ríos por decir algo, porque el Francolí está seco casi todo el año, ¿no? Bueno, y entonces dijo: vamos a ver qué hicieron estos romanos.
Pues los romanos trajeron agua de estos dos ríos, del Gaià y del Francolí. En el siglo XVIII, el señor Joaquín de Santillán, por lo que sea, y supongo que, claro, asesorado con técnicos y tal, abandonan el Francolí y se centran en el Gaià, ¿no? El Gaià nace en Port d'Armentera, a 47 kilómetros de Tarragona. Se fueron hasta su nacimiento, pero bueno, no se van a la fuente, al nacimiento del río Gaià, que es a 47 kilómetros de Tarragona, sino que se quedaron a 28 kilómetros, se quedaron en Puigpelat. Allí en Puigpelat hicieron un pozo que dio mucha agua y sobre todo de muy buena calidad. A este pozo de Puigpelat, después con el tiempo se le unió otro pozo que hicieron en Renau, muy cerca de la Argilaga, hicieron otro pozo que entre los dos juntaron el agua de los dos pozos y es la que actualmente bajaba hacia Tarragona. Bueno, como ya había el conducto de los romanos, en muchos sitios leeréis que en este caso, en el siglo XVIII, para llevar el agua a Tarragona aprovecharon el conducto romano. Bueno, no es del todo cierto, ni mucho menos, porque sí, hay unas pequeñas zonas que se aprovecha el conducto romano, pero mucha parte del conducto es nuevo. Pero es que fijémonos, una cosa que a mí, por eso he puesto el ejemplo de estas fuentes, ¿no? Pero ¿cómo serían los romanos? Que los griegos nos dejaron su filosofía, algo muy grande, la filosofía griega, quien no conoce algo de la filosofía griega, y los romanos nos dejaron el derecho romano y sobre todo sus obras de ingeniería. Y digo eso porque el conducto romano que venía desde el Pont d'Armentera, hoy en día los expertos tienen problemas en distinguir qué parte de conducto es el antiguo conducto romano y qué parte es el conducto que en el siglo XVIII se hizo nuevo, ¿no? O sea, los romanos eran unos ingenieros de lo más grande que ya hemos visto, ¿no? Este conducto que lleva el agua desde Puigpelat hacia Tarragona, yo siempre lo había conocido como Rec de l'Arquebisbe. Actualmente leo, y bueno, y es así que ponen Mina del Arzobispo. Y ahora, yéndome a EMATSA es la empresa municipal de aguas de Tarragona, que es la encargada y la tiene como el hijo privilegiado, lo tiene como muy mimado, es la encargada la que mantiene aquest Rec de l'Arquebisbe. La empresa lo mantiene EMATSA, la empresa municipal de aguas de Tarragona. Del consumo de Tarragona actual, el Rec de l'Arquebisbe, este conducto de agua, lleva más o menos el 3% de lo que consume la ciudad. Pero a mí me parece que lo que hace EMATSA está muy bien hecho. Nunca se sabe. A lo mejor ese 3% da para calmar la sed en una crisis. No sé qué crisis podría ser, ¿no? Pero quién sabe si un día hay que echar mano y no nos podemos duchar, pero por lo menos podemos beber con este 3% de agua del Rec de l'Arquebisbe, ¿no? Y digo que ahora se llama Leo Mina del Arzobispo y por eso me he liado y me he ido a EMATSA, porque de EMATSA, cada uno lo suyo, de EMATSA yo les he leído que Mina, al contrario de lo que creemos, no es solo el lugar de donde se extraen minerales, materias primas, no, sino que ni acueducto es solo el puente, o sea que según el diccionario Real Academia, mina y acueducto serían sinónimos y significan lo mismo, lo que por lo menos yo, no sé ustedes en la práctica, pues mina, acueducto y todo eso, a veces le doy otro significado, pero insisto, son lo mismo. De ahí que ahora yo leo en muchas partes Mina del Arzobispo, ¿no? Una curiosidad que a mí también me llama la atención, una gota de agua que sale de Puigpelat, no sé, a las 9 de la mañana, llega a Tarragona sobre las 6 de la tarde. O sea, yo he hecho mis cuentas y esta agua circula
a 3 kilómetros por hora más o menos, que es el paso que lleva una persona mayor. Bueno, esto era sobre el rec del arquebisbe, insisto, a mí la solución del arzobispo, que por cierto, no lo puede, pobre señor, no lo puede ver terminado. En plenas obras, en 1783, el arzobispo Santián va y se muere. Lo inaugurará en 1798 Francesc Armiñá y Pont, que tiene una calle en la ciudad. Avancemos y de la Plaza de les Cols sale la calle Mercería. Lo siento, hoy toca citarme, es autocita, pero bueno, en la calle Mercería, en catalán, yo le tengo un especial afecto porque en esta casa nació mi mujer. Y exactamente nació a escasos metros de Casa Corderet, la foto que ven ustedes aquí. No la pongo porque hubiera nacido mi esposa, les pongo esta foto porque esta Casa Corderet es el comercio en funcionamiento más antiguo de Cataluña. Data del año 1751. Cuidado, desde el año 1751 la Casa Corderet está funcionando aquí en Tarragona, en la calle Mercería, muy cerca de la catedral, y como ven, no sé si ven ustedes aquí el escaparate, si lo pueden llegar a ver, pues hay una caja que me parece que pone Magic, me parece que esto se hacía caldo, no sé si se sigue utilizando o no. Hay cirios de primera comunión. O sea, tú pasas por aquí y es una cosa estupenda, muy, muy bonita de ver, ¿no? Yo muchas veces me pregunto, bueno, ¿y esto cómo se mantiene? Porque tampoco ves tú tanta gente aquí comprando, ¿no? Bueno, pues yo, y eso es cosa mía, y que me perdone el señor Corderet si me equivoco, pero yo diría que sigue abierta y se mantiene funcionando gracias a que es el proveedor del arzobispado de Tarragona. O sea, toda la cera del arzobispado se suministra a través de este comercio. Y subimos los 19 peldaños y llegamos al Pla de la Catedral, la explanada de la Catedral, ¿no? En el año 1154 hay Bernard Tort, el arzobispo, se hace como una estructuración de la catedral, ¿no? Esta estructuración, ¿qué significa? Pues se preparan para tener una vida cotidiana, digamos, normal y corriente, como no puede ser de otra manera. ¿Y qué hace? Pues monta las dependencias necesarias, como son el refectorio, la sala capitular, la bodega, dormitorio, y se nombran cargos. Y, insisto, como quiero ser breve, vamos a distinguir dos de los cargos que se nombran, que son el arcidiano y el camarlengo. ¿El arcidiano qué es? El arcidiano es el diácono principal de la catedral y hacía las labores de caridad, se le daban a él. Podía administrar algunos sacramentos, no todos, podía administrar algunos sacramentos, y también tenía asignada, digamos, que la sede episcopal la dividían con zonas y les daban una zona a repartir, tú esta zona, el otro esta zona, ¿no? Pero bueno, la figura del arcediano a lo largo de los años, la historia no perdona, y tiene cambios y tiene significados, y en un sitio se basaba más en otra cosa, en otro sitio se basaba más en otra, y sobre todo entra muy, muy en declive la figura como tal de arcediano, aquí diem cal ardiaca, pues la figura del arcediano con el Concilio de Trento baja en picado, ¿no? Sabemos Concilio de Trento, 1545-1563, Concilio de Trento, y ya digo, a partir de allí esta figura deja de tener el significado que tenía, ¿no? El otro cargo hemos dicho que era el camarlengo, también en catalá podríamos decir el cambré, ¿no? Y el camarlengo, ¿qué hacía? El camarlengo administraba los bienes materiales, ya pongamos desde la propia vestimenta del arzobispo, ¿no? Bueno, pues justamente
he hecho un poco, he nombrado estos dos cargos porque justamente en la explanada de la catedral y en la foto que ustedes pueden ver, en el medio donde se juntan las dos fotos se ven esas estatuas que es donde está la catedral. Y si nos ponemos en la explanada de la catedral mirando la catedral, a la izquierda tenemos la casa del camarlengo y a la derecha tenemos la casa del arcediano. Arcediano para nosotros Calardiaca en Tarragona. No, no vayan ustedes preguntando por la casa del arcediano, que a lo mejor no se lo saben decir, pero si preguntan por Calardiaca, todo el mundo les va a responder, ¿no? Pues como digo, en esta explanada de la catedral tenemos dos edificaciones, uno Calardiaca y la otra conocida también para los de Tarragona como Casa Balcells. ¿Por qué Casa Balcells? Cuidado, Casa Balcells, hemos dicho, es la de la izquierda, que es la casa del camarlengo, pero hoy para todo el mundo en Tarragona es Casa Balcells, que por cierto hay un restaurante en funcionamiento, a Casa Balcells. ¿Por qué lo de Casa Balcells? Pues bueno, en el siglo XVI fue adquirida por una familia noble, la familia Montserrat. La familia Montserrat eran, bueno, es otra historia. Eran los marqueses de Tamarit y por herencia llegó a la familia Balcells, de tal manera que hoy es Casa Balcells para la gente de Tarragona, ¿no? Consta de dos casas que se distinguen claramente, porque una es gótica y la otra es renacentista. A ver, la renacentista se le añade en el siglo XVII, nada tiene que ver con la gótica, evidentemente, pero a mi modo de ver, claro, aquí juntas, pero cada una por sí sola tiene su encanto, Para mí la tienen las dos, tanto la gótica como la renacentista, ¿no? Bueno, y aquí estamos en la parte gótica, que es la que toca por un extremo incluso adherida a la catedral. Vemos la casa gótica, que es estupenda. Espere, que voy a cambiar la foto. Bueno, pues aquí en esta foto a la derecha tenemos el patio interior. En la foto anterior lo que veían a la izquierda era la fachada de Casa Balcells, de la casa gótica, ¿no? Cuando pasas la puerta grande que hemos visto, llegas a este patio. Es un patio gótico, a mi modo de ver, y perdonen, impresionante, muy bonito. Miren la escalera gótica. Yo por aquí paso algunas veces porque soy de una asociación que se llama Amics de la Catedral, y justamente en esta casa, en el primer piso, nos reunimos, ¿no? Para mí es de una belleza muy grande. Y lo de la izquierda, a ver, es un poco más complicado. Lo de la izquierda, como ustedes pueden ver, es una mesa de restaurante. Hemos dicho que hay Casa Balcells, tiene casa gótica y casa renacentista. Bueno, en la casa renacentista, en una especie de sótano, yo voy mucho a Casa Balcells, mi aperitivo 3-4 veces a la semana en Casa Balcells antes de comer el aperitivo. Nunca he comido en esta mesa, pero es una mesa de restaurante que creo que la pueden reservar y pueden comer aquí, ¿no? Esto está en los sótanos de la Casa Balcells. Y como pueden ver, bueno, hay unas paredes romanas y se cree que aquí tiene que haber un pasadizo hacia la cisterna que está debajo de la explanada de la catedral. Hay una cisterna que se cree que se va desde este lugar. Vayamos a la foto de la derecha. La casa gótica de Casa Balcells, la casa gótica, porque es que son dos casas pegadas, pero son dos casas. Y ¿por qué la he puesto yo también? Aparte de por su belleza entre sí, por formar parte del entorno de la catedral, porque bueno, pues aquí yo en un vídeo mencioné a Benedicto XIII.
¿Se acuerdan de Benedicto XIII, que era el antipapa Luna? Antipapa Luna para muchos, para mí era papa, ¿eh? Ya lo dije en aquel momento, que para mí el pobre señor era papa, aunque ha pasado a la historia como antepapa, ¿eh? Que acabó sus días en el castillo templario de Peñíscola. ¿Se acuerdan de Benedicto XIII? Pues bueno, después Benedicto XIII, este era un maño de noble, de familia noble aragonesa, y en aquellos momentos pues estaba en todo, ¿no? En todos los guisos salía el Benedicto XIII, porque después, si nos vamos al compromiso de Caspe, nos vuelve a salir Benedicto XIII o el Papa Luna, ¿no? Bueno, pues Benedicto XIII fue canónigo de la Catedral de Tarragona. Y mientras era canónigo de la Catedral de Tarragona, vivía en esta casa gótica de Cabalcells. O sea, estarán conmigo, creo, que Benedicto XIII no era nada partidario de los pisos de 80 metros. O sea, de esta casa gótica maravillosa, después vivió en el castillo templario de Peñíscola, tampoco es poca cosa. Pues bueno, el señor iba a lo grande, se lo podía permitir, ¿eh? Bueno, esta casa la he puesto por eso y más cosas, ¿eh? Tiene su historia. Aquí hizo noche Juana Enríquez. ¿Quién es Juana Enríquez? Juana Enríquez era la madre de Fernando el Católico, que murió en Tarragona. Yo no puedo asegurar si murió en Casabalcells, por ejemplo, por aquel tiempo, ya hace años, ¿no? Pero por aquel tiempo ya estaba el hospital de Santa Tecla. Bueno, lo que sí puedo afirmar es que durmió aquí, y lo que puedo afirmar es que Juana Enríquez murió en Tarragona. Juana Enríquez, como todos saben, era la segunda esposa de Juan II. La primera era Blanca de Navarra, de la que nació el príncipe de Viana, toda la historia. Lo dejamos aquí, ¿no? Después también, yo lo he oído de la boca de un canónigo, aunque tampoco esto no lo tengo lo suficientemente elaborado, ¿no? Este canónigo decía que aquí hicieron capitulaciones matrimoniales los reyes católicos. Yo me chirría un poco, ¿no? Porque los reyes católicos, yo siempre había oído que hicieron capitulaciones matrimoniales en Cervera, y que habían hecho esponsales y luego la boda, esto había sido en Valladolid. Bueno, en algún sitio, que es lo que podría explicarse, porque no sería extraño, en algún sitio he leído como que lo que hicieron en Cervera fue como si dijéramos los definitivos y los que quedaron, las capitulaciones matrimoniales. Pudiera ser que a veces unas capitulaciones matrimoniales no era reunirse, firmamos y nos vamos, sino que se trataban durante tiempo. Entonces, a mí lo que de momento, por lo que sé, por lo que yo sé, podría ser que aquí se hubiera hecho en algún momento una reunión tratando estas capitulaciones matrimoniales. Pero insisto, ya a mí me consta que fueron las capitulaciones matrimoniales en Cervera y los esponsales en 1137, en 1137 fueron en Valladolid, y después se casaron en Valladolid también los reyes católicos, sí, creo que es así. Dejemos la casa Balcells y nos centramos en la casa de la derecha. Déjenme cambiar la foto, que siempre hago lo mismo. Vale, nos centramos en la casa de la derecha, que es Ca l'Ardiaca, o sea, donde residía el arcediano, ¿no? Esta casa la han visto en la foto anterior, cuando hemos puesto la explanada de la catedral, era la de la derecha. Bueno, pues esta casa es un palacio urbano de la Edad Media, del siglo XIII. Está construido sobre unas ruinas romanas que, a mi modo de ver, es lo que podría explicar su actual construcción, que tiene un patio interior con un pozo, o sea, todo recuerda un poco a la domus romana, ¿no? Bueno, y aquí ahora iremos viendo que aquí hay un problemón de los grandes, ¿eh? Aquí como
como diría el Cursi, hay todo un marrón, pero marrón, ¿eh? Vamos, en el año 2009, con motivo de convertir el edificio en una instalación hotelera, y había unas conversaciones avanzadas, y tal, aquí iba un hotel, bueno, pues se encontraron que en el interior tenía unas pinturas góticas de gran importancia, ¿no? Y surge un problema que yo diría que el problema supera al ayuntamiento y es un problema para la Generalitat. Insisto, lo que dicen los modernos, un marrón muy grande, y esto ya es cosa mía, ponle unos paréntesis muy, muy grandes, ¿no? A mi modo de ver, a ver, rehabilitar esa casa cuesta mucho dinero. Tanto dinero que no sé qué administración actualmente está dispuesta. O sea, el coste, claro, rehabilitada, esto sería precioso, pero aún así el coste que tiene, no sé si compensaría con la parte alta de Tarragona hubiera eso. A ver, la cultura y lo bonito compensa siempre, pero insisto, la inversión es muy grande, ¿no? Convertirlo en hotel, que se ha hablado algunas veces, también le digo de mi cosecha, esto como hotel no es rentable. No es rentable porque tiene una estructura de fachada con unas aberturas muy pocas, entonces aquí distribuir las habitaciones es muy difícil, a lo mejor podrían dar al patio interior, pero bueno, solo se entiende, siempre se ha pensado con un hotel de gran lujo, la gente se piensa que como lo hagas de gran lujo ya te ganas mucho dinero y esto no es así, ¿no? Entonces, insisto, problemón con esa casa, muy caro rehabilitarla y no rentable pues hacer un hotel. Claro, cuando yo digo no rentable hacer un hotel, a mi modo de ver, pues a lo mejor resulta que el mes que viene hacen un parador nacional y tiene cada año pierde no sé cuántos millones y lo pagamos entre todos y adelante, ¿no? Pero si tiene, por su rentabilidad, a mi modo de ver, no lo harán. Bueno, hemos dicho que en el momento en que sí que ya iban a hacer un hotel, aparecen esas pinturas góticas que representan un programa iconográfico relacionado con el ciclo pascual y la redención. Yo aquí les he puesto dos fotos, la tercera ya ni la he puesto por su estado de estar muy deteriorada, he puesto este conjunto formada por tres pinturas góticas. Está la primera, que es la de la izquierda que ven, representa la Anunciación. Ven ustedes el ángel con su cabellera rizada. Bueno, esto es una parte de la pintura, insisto, que representa la Anunciación. La segunda, como pueden ver ustedes a la derecha, es el Cordero del Sacrificio. El Cordero se convierte en la persona de Cristo Redentor, ¿no? Y el carnero, que el carnero es el cordero adulto y que significa la figura del pastor, ¿no? Cristo pastor, ¿no? Insisto, la tercera es la resurrección, que no la ha puesto por su estado por lo deteriorada que está, ¿no? Y es cuando la resurrección y es cuando Jesús se aparece a María Magdalena. Como ustedes saben, Jesús al resucitar eligió para aparecerse, la primera persona que se apareció, eligió a una mujer que era María Magdalena, ¿no? Pues vale, estas pinturas góticas de Cal Ardiaca se atribuyen, y digo se atribuyen, y evidentemente, y sí, lógicamente dirías, casi asegurarías, ¿no?, que las pintó Matteo Giovenetti. Aún así, se atribuyen porque, o sea, no hay nada por escrito, no hay que a veces queda un recibo de que se ha entregado una cantidad de dinero para realizar esas pinturas, no hay nada de eso, pero sí que hay, digamos, un hilo conductor, un hilo histórico que nos lleva a Matteo Giovenetti. Bueno, insisto,
Eso se trataba de poner los músculos en forma para el próximo vídeo ya poder saltar sobre el frontal de la Catedral de Tarragona. Como han visto ustedes, hoy lo que hemos hecho es un poco la alrededor y sobre todo la explanada de la catedral, pero creía que era necesario antes de saltar directamente sobre la Catedral de Tarragona. Como siempre, muchísimas gracias por ver el vídeo. Haré un segundo de esta serie que será ver el frontal, la fachada de la catedral. Y por supuesto tengo pendiente el vídeo de la bomba atómica. Lo haremos todo, ¿eh? Gracias, gracias y gracias.